Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Buenas tardes con todos. Disculpen la demora, estaba un poco con problemas técnicos. Bueno, es para compartir con ustedes el tema que corresponde a mi especialidad, que es la inmunoterapia sublingual en asma y rinitis alérgica. Es que el tema que siempre estoy manejando por esta parte, ya que yo soy pediatra también, así que nos interesa mucho el control más certero y permanente de los síntomas de alergia de nuestros pequeños, ¿no? Entonces, sobre todo los niños con síntomas respiratorios, tenemos ya un aliado en el tratamiento que es la inmunoterapia sublingual. Entonces, acerca de eso vamos a hablar ahora. Entonces, bueno, hablamos de la inmunoterapia con alergenos, ¿qué es? ¿De qué se trata? Entonces, la inmunoterapia la definimos como el único tratamiento que puede alterar el curso natural de las enfermedades alérgicas y que previene la aparición de nuevas sensibilizaciones, inclusive en los niños que solamente tienen, por ejemplo, rinitis alérgica, pues previene la aparición de asma muchas veces, ¿no? Y previene también la aparición de nuevas sensibilizaciones, o sea, aquellos que son, por ejemplo, al inicio alérgicos solamente a los ácaros, pues en algún momento más adelante pueden ser alérgicos también a diferentes otros alergenos, ¿no? Aeroalergenos como pólenes, hongos, epitelios. Pero, sin embargo, iniciando inmunoterapia es uno de los beneficios que se ha visto a través de los estudios y a lo largo del tiempo, ¿no? Y la eficacia a largo plazo es bastante comprobada. Y que se viene verificando con los diferentes estudios aleatorios que se han estado haciendo, y el beneficio tras suspendido el tratamiento también dura entre 7 a 10 años, que es con un grado de evidencia 1B. ¿Okay? Eh, Igualmente, tenemos que en las últimas 2 décadas de la inmunoterapia sublingual con alergenos, o sea, se ha posicionado este tipo de inmunoterapia ya como una de las formas más seguras y eficaces en el tratamiento de la enfermedad alérgica respiratoria, incluyendo, bueno, poniéndose por encima de la inmunoterapia subcutánea, ya que sabemos que muchas veces esta inmunoterapia, si bien es cierto, es muy segura, pues en algunos casos pues tiene bastantes efectos adversos dependiendo de cada niño, ¿no? Entonces, la inmunoterapia se ha presentado sublingual como una de las formas más seguras y eficaces para el tratamiento y manejo de las enfermedades alérgicas respiratorias. Igualmente, pasó a ser considerada por la OMS como una alternativa más y muy efectiva en cuanto a la forma tradicional del uso de la inmunoterapia, como habíamos dicho en el caso de la subcutánea. Hoy en día, la inmunoterapia sublingual ha alcanzado pues ya un nivel de evidencia A en el tratamiento de las enfermedades alérgicas. Y vemos que a través del tiempo ha sido publicado en muchas guías, en muchos papers, desde 1986 adelante, y se ha ido modificando todos los conceptos y actualizándose acerca del uso y manejo de la inmunoterapia, y sobre todo el manejo de esta inmunoterapia, el manejo seguro y el manejo conjunto, en este caso unificado, con criterios unificados. Para eso se han estipulado diferentes tipos de guías, ¿no? Para que los alergistas, cada uno ya tenga un patrón, una guía en qué seguir y no tengamos que estar haciendo las prácticas incorrectas, ¿no? Y igual se ha ido evidenciando, evaluando a nivel del tiempo, el pasaje del tiempo, todo lo que es la eficacia, los niveles de eficacia y seguridad de este tipo de tratamiento, que actualmente es el número 1 en cuanto a lo que es manejo y control de las enfermedades alérgicas a nivel mundial, ¿no? Y aquí tenemos pues las diferentes guías, por ejemplo en las revistas latinoamericanas, por ejemplo publicadas en la revista mexicana, en la WOW, la revista de la Organización Mundial de Alergias, y de la Academia de Alergia o Americana de Alergia e Inmunología, etcétera, ¿no? Entonces el paper de opinión de la OMS, etcétera, hablan de su eficacia y seguridad. La inmunoterapia sublingual, como dijimos, es una de las más seguras y las más utilizadas en este caso en los niños, y la idea es ir haciendo que la inmunoterapia sublingual
llegue a niños mientras más tempranamente en la vida, mejor. O sea, actualmente, bueno, o sea, se ha evidenciado el uso de la inmunoterapia y se recomienda a partir de los 3 años, pero sin embargo, como vamos a ver, la tendencia es a que cada vez se pueda utilizar este tipo de inmunoterapia en niños más pequeños, ¿no? Inclusive ya existen estudios con respecto a esto, ¿no? Y bueno, para poder hacer una inmunoterapia bien hecha, como debe de ser correctamente, lo primero que hay que hacer es identificar al paciente alérgico. ¿Y cómo podemos identificar al paciente alérgico? Pues primero con el cuadro clínico, que es importantísimo. O sea, nunca vamos a hacer un examen de alergia y tomar en cuenta el examen de alergia siempre que el paciente no tenga síntomas de alergia, ¿no? Entonces, lo más importante es el cuadro clínico. Una vez que ya tenemos un cuadro clínico positivo, sospechoso de alergia, como pueden ser síntomas respiratorios persistentes, de rinitis, de inflamación crónica nasal, tos nocturna, tos con ejercicio, broncoespasmos a repetición, en fin, todo lo que nos haga sospechar en la presencia de una rinitis o un asma alérgico. Entonces lo que hacemos es confirmarlo a través del examen de alergia, porque sabemos que los síntomas, tanto de todos los tipos de rinitis como todos los tipos de asma, pues van a ser iguales. La única diferencia en cuanto a la rinitis y asma alérgica va a ser la causa o la etiología, y esa etiología es el factor causante, en este caso son los alergenos. Así que hacemos directamente la prueba que actualmente es la más sensible y específica, que nos sirve para poder hacer el diagnóstico de la alergia respiratoria, en este caso rinitis y asma, o rinoconjuntivitis y asma. En este caso, por ejemplo, hacemos esta prueba que se llama prick test cutáneo, que es la prueba que se hace en el bracito, en el antebrazo del paciente. Se colocan los alergenos más comunes que ocasionan alergia, como son hongos, ácaros, pólenes o epitelios de animales, perro, gato, cucaracha, en fin. Se colocan estas gotitas en el antebrazo con un intervalo de separación. Se va a hacer una pequeña escarificación encima de la piel, encima de la gotita, ingresando el inóculo hacia la piel, ¿no? Entonces, y con esto ya podemos esperar durante 15 minutos, esperamos el resultado y vemos ahí donde sale la roncha o el abón, parecido a lo que es una picadura de insecto. Entonces ya podemos saber lo que es la reacción positiva, ¿no? Tenemos un control negativo, como vemos acá, y un control positivo que, bueno, no se ve bien en la foto, en el que podemos comparar las reacciones positivas y reacciones negativas, ¿no? Ya con esto, entonces, tenemos ya el diagnóstico específico, teniendo cuadro clínico positivo más prueba de alergia positiva. Entonces ya podemos aventurarnos a hacer ya el tratamiento específico dirigido a la alergia que tiene cada paciente. Acá en nuestro medio, lo que el más importante, las alergias más comunes o la sensibilidad más frecuente que tenemos siempre es a los aeroalergenos, en este caso los ácaros del polvo casero. Así que en Lima, sobre todo por nuestras condiciones ambientales, tenemos muy alta concentración de ácaros todo el año. O sea, no tenemos solamente por estaciones, no es estacional, sino tenemos un tratamiento de, en este caso, síntomas de alergia respiratoria casi todo el año, ¿no? Por todo lo que es la humedad que manejamos acá en Lima, ¿no? Bueno, una vez hecho entonces ese diagnóstico, empezamos a hacer la inmunoterapia sublingual en niños. Y esta inmunoterapia, como dijimos, en niños de 2 a 5 años de edad, ya se ha visto, se está estudiando que, al igual que en los adultos, tanto la inmunoterapia sublingual como la subcutánea, ¿no es cierto?, han mostrado beneficios en la reducción de los síntomas y en la reducción también el uso de medicamentos en pacientes pediátricos, ¿no? Con alergias respiratorias, como por ejemplo, por lo que se debe ser considerada entonces su administración en la población pediátrica, ya que tienen indicaciones claras para su uso, ¿no? Entonces, coloca debajo de la lengua, son unos extractos biológicos alergénicos que se van colocando en forma gradual. Por ejemplo, si la prick test o la prueba cutánea de alergia sale positivo a 2 o 3 tipos de ácaros, entonces pues se administra esos mismos extractos biológicos a los cuales salió positivo, debajo de la lengua en forma de vacunas, ¿no? Sublingual, spray muchas veces o gotitas, en todas las mañanas en ayunas en los niños, y se va administrando en forma gradual, creciente, las concentraciones, hasta lograr llegar a una fase de mantenimiento, así le decimos nosotros, en la que se puede ya utilizar la
la misma dosis y poder empezar ya a generar los anticuerpos que pueden ir formándose a partir del quinto o sexto mes casi siempre, ¿no? Y bueno, el uso de la inmunoterapia en niños de 2 a 5 años de edad, de acuerdo a todas las guías y a los estudios y los consensos, sugieren, sí, la sugieren en un 85% de los casos con la inmunoterapia subcutánea, el 97% de los casos sugieren inmunoterapia sublingual, teniendo una evidencia de grado 4/4 y la recomendación de la guía mexicana, por ejemplo, de inmunoterapia recomienda las pruebas cutáneas de alergia como una herramienta diagnóstica de primera línea, ¿no? Para identificar la sensibilización alérgica mediada por el anticuerpo IgE en pacientes con rinoconjuntivitis alérgica, alergia a alimentos o con sospecha también de reacción alérgica tipo 1, en este caso la que es mediada por el anticuerpo IgE, ¿no? Y también en casos de dermatitis atópica asociadas con sensibilización a alimentos o aeroalergenos, las cuales pueden ser aumentadas en su hipersensibilidad y causando también hipersensibilidad a medicamentos, ¿no? Las pruebas cutáneas también están indicadas en el caso de los rinoconjuntivitis, asma y dermatitis atópica, alergia a himenópteros y alergias alimentarias. Últimamente se están utilizando con mucho éxito, se están haciendo ya estudios, inclusive las desensibilizaciones a alimentos a través de una prueba cutánea de alergia a alimentos, ¿no? Y los casos de dermatitis atópica tienen siempre una respuesta mixta, ¿no? Tanto la respuesta aguda, la cual se va a verificar a través de la prueba cutánea de alergia, que mide la respuesta inmediata, como dijimos, mide la respuesta IgE específica, y también la dermatitis atópica tiene un patrón mixto, o sea, quiere decir también tiene una respuesta tardía, por eso se forma el eczema, por lo tanto también se puede evaluar a través de una respuesta, de una prueba de respuesta tardía, que en este caso podría ser el parche, pero bueno, eso es tema de otra charla tal vez. Entonces, las recomendaciones en este caso, pues sí, la mayoría de todas las guías y consensos recomiendan al 100% estas pruebas cutáneas en este tipo de patologías alérgicas, teniendo una evidencia grado 3, 4, etcétera, ¿no? Y las recomendaciones igualmente, nivel C, D, y las pruebas cutáneas como marcadores de eficacia de la inmunoterapia, en este caso sublingual, dicen que no hay, según las guías, no hay evidencia de que una reducción en el tamaño de la pápula de la prueba cutánea sea realmente un marcador confiable de la desensibilización a nivel individual. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que cuando nosotros usamos la inmunoterapia, por ejemplo, sublingual o la subcutánea, lo que creemos es de repente que la pápula vaya disminuyendo gradualmente, que ya haya inclusive una desaparición, pero sin embargo, eso no sería realmente un patrón o un marcador confiable en cuanto a lo que es la desensibilización del paciente, ya que incluso se ha sugerido, como dice aquí, que en este tipo de guías, de que ya no se utilice tan frecuentemente los controles de la prueba cutánea, porque inclusive se puede inducir a nuevas sensibilizaciones, y para esto no se está indicando para fines de monitoreo, ya que el criterio que se debe utilizar realmente debe ser el criterio clínico, o sea, el paciente, ¿cómo es que va el paciente? Si el paciente va bien, entonces ya no es necesario hacer tantos exámenes, ¿no? Exámenes de pruebas cutáneas se podría hacer en el caso de que de repente la cosa no vaya tan bien, ¿no? Muy bien. Y bueno, vemos cómo la inmunoterapia, tanto sublingual como subcutánea, actúa a nivel de la respuesta alérgica, modificando la respuesta alérgica y modificando los marcadores de alergia, finalmente llegando, por ejemplo, a una reducción de las células de C2, aumento de los linfocitos T reguladores, aumento de la interleuquina 10, aumento de la interleuquina C2, y disminución de todo lo que son las células TH2 y versus TH1, ¿ok? Disminución de todos los marcadores específicos de la respuesta TH2, como son la interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 13, en fin, ¿no? Entonces, todos los marcadores, en este caso, aumentan las linfocitos T reguladores, como vemos, aumentan la interleuquina 10, que se conoce como la interleuquina presente, específicamente reguladora de la respuesta alérgica en la inmunoterapia, ¿no? Entonces, todos esos beneficios también se ven a nivel molecular, ¿no? Y bueno, como vemos, existen
bueno, hay muchas guías, como ya hemos mencionado, y acá quise traerles un resumen de lo que se han hecho encuestas a los expertos en las diferentes expertos en la guía mexicana, ¿no? Y cuáles son sus recomendaciones o sugerencias de acuerdo a lo que ellos, a la experiencia que tienen y a todas las recomendaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para productos específicamente vendidos para inmunoterapia sublingual, ¿existe una dosis de mantenimiento probable eficaz? Todos recomiendan que sí, que debe haber una dosis uniforme, ¿no? Promedio, que sea la eficaz. ¿Cuál será la dosis de mantenimiento de inmunoterapia sublingual? En este caso, de 5 a 50 microgramos del alergeno mayor por mililitro. O sea, quiere decir que, bueno, esas son las concentraciones que se manejan por frasco y que para eso deben ser todos estandarizados para que puedan haber siempre una unificación en cuanto a los criterios y poder hablar siempre de lo mismo, ¿no? Entonces, muchas veces ese era el gran problema, muchas veces ha sido el gran problema siempre de lo que es el manejo de la inmunoterapia con alergenos, con todos los alergistas. Muchos tenían, y las mismas compañías, las empresas de productos biológicos, muchos tenían diferentes, o sea, reportaban en diferentes tipos de valores, diferentes tipos de unidades, sus concentraciones. Sin embargo, para tener un criterio y una unificación y poder hacer realmente una evaluación correcta y adecuada de la eficacia y seguridad, debería de ser entonces reportada siempre en microgramos de alergeno mayor por mililitro, ¿no? Y bueno, entonces en la fase acá también, o sea, se habla acerca específicamente de la cuestión técnica del manejo de la inmunoterapia, ¿no? Por ejemplo, en la fase de mantenimiento, la inmunoterapia sublingual debe aplicarse diariamente para obtener mayor eficacia, pues la respuesta es sí, ¿no? Debemos mantener siempre, sobre todo la sublingual, que las concentraciones deben ser bastante grandes para que realmente puedan tener un mayor efecto. No es como la subcutánea, que es con pequeñas dosis ya podemos hacerlo, ¿no? La parte sublingual, las dosis son muchísimas, son 5 veces la dosis de mantenimiento de la inmunoterapia subcutánea. Por lo tanto, debe ser siempre la recomendación que debe ser diaria en este caso, ¿no? En la fase de mantenimiento, y la fase de mantenimiento es por lo menos de 3 años, pues sí, la recomendación como mínimo es 3 años. O sea, puede ser que una fase de inicio puede ser tipo rash o blister, como nosotros le llamamos, o sea, que puede ser la primera dosis y a la segunda dosis ya estamos en la fase de mantenimiento. Eso ya depende del tipo de alergeno, depende del lugar donde nos encontremos y el esquema que tengamos de inmunoterapia, ¿no? Pero sin embargo, están bastante seguras la mayoría de tratamientos con inmunoterapia sublingual. Por lo tanto, se recomienda más bien sí una fase de mantenimiento bastante prolongada. En pacientes polialérgicos con indicación de inmunoterapia sublingual es necesario hacer mezclas, ¿no? En este caso con alergenos no relacionados, pues no, definitivamente no se recomienda, aunque aquí muchos de ellos están como neutrales. Algunos por cuestiones, me imagino, laborales, etcétera, muchos de ellos están haciendo todavía algunas mezclas. ¿Cuántos alergenos máximo por frasco recomiendan? Muchos dicen 2 alergenos por frasco. ¿Cuáles cuáles los que hay que mezclar y cuáles no? Son productos biológicos que no se pueden estar mezclando uno entre sí porque existen diferentes normas con respecto a esto, porque al final puede haber alteraciones a lo largo en cuanto a las mezclas, ya que las proteasas, así se llaman las que están presentes en todo lo que son los extractos alergénicos, cuando se mezclan diferentes tipos de alergenos, pueden haber como una especie de fusión, etcétera, y se quedan, por ejemplo, donde habían 2 o 3 tipos de extractos, al final se queda uno solo, ¿no? O sea, son cosas que debemos de manejar, cosas técnicas, pero que al final lo más importante es ser lo más específico posible en el tratamiento del paciente, porque si nosotros ponemos en un frasquito un montón de alergenos, o sea, lo que más o menos hemos visto que ya tiene alergia, entonces mientras más alergenos usamos, menos específica es el tratamiento y menos efectivo también viene a ser el tratamiento, ¿no? Entonces, por eso se recomienda hacer un diagnóstico muy, muy específico, y si vemos que hay una polisensibilización, quiere decir está el paciente sensibilizado a múltiples alérgenos, pues hacerlo más, el cuadro clínico más detallado, a dirigir mucho más a cuáles son realmente dentro de esos extractos alergénicos los que realmente son los más sensibles o los que están produciendo la mayor parte de los síntomas de alergia de este paciente, ¿no? En fin, ¿cuál es
¿Cuál es la frecuencia de reacciones adversas o sistémicas en cuanto a la inmunoterapia sublingual? De todas las dosis administradas se ha encontrado un porcentaje muy bajo, como un 0.056%. De todos los pacientes, las locales son las que son mayores, se ha encontrado con mayor frecuencia, 50-75%, por ejemplo, a nivel de prurito oral, congestión nasal en este caso, o al prurito labial. Reacciones graves muy pocas o sistémicas, como vemos acá el 0.08% de los pacientes administrados, y la mortalidad la modalidad, pre y coestacional podría ser de utilidad para México. En este caso ellos lo están evaluando en México en comparación con otros esquemas, ¿no? Pero en el caso de nosotros, en caso del Perú, más que todo en Lima, donde estamos haciendo la práctica, pues no vemos un gran patrón realmente estacional, ya que, como dijimos, lo que más es más frecuente y la mayor incidencia que tenemos es a alergenos o aeroalergenos, ¿no? De tipo ácaros, o sea, ácaros del polvo casero, por la cantidad de humedad que tenemos. No tenemos mucha sensibilización a pólenes, por ejemplo, no tenemos muchos vientos, y si tenemos los vientos, entonces, pero no tenemos el grado de, por la cantidad de humedad que tenemos, entonces los pólenes caen y no se van transmitiendo a través del viento, ¿no? Entonces eso es el beneficio que tenemos por lo menos en Lima, pero sí que tenemos ácaros todo el año, ¿no? Y bueno, la experiencia clínica de todos estos expertos nos están sirviendo también, porque es importante saber cómo están manejándose cada paciente de acuerdo a todos ellos, ¿no? Que recomiendan que, que en un paciente que no presenta mejoría al año, por ejemplo, de la inmunoterapia sublingual, se debe continuar la aplicación de inmunoterapia sublingual para ver si presenta mejora al inicio de su segundo año de aplicación. Y muchos de ellos dicen que no, que recomiendan el cambio, otros dicen que sí, que lo sugieren. En fin, en general, la idea es valorar un caso específico en realidad, ¿no? Es probable que se presente mejoría al cambiar la inmunoterapia subcutánea. Muchos dicen que sí, 11 recomiendan que sí, el 55% que no. Y bueno, vamos a hablar también de los estudios de alta calidad, doble ciego, placebo controlado, han mostrado pues la eficacia y la seguridad de los pacientes con inmunoterapia sublingual, como por ejemplo están hablándose en la guía europea de alergias, ¿no? La sección de rinitis de la UAO, ¿no? Y también respecto a los pólenes y a los ácaros del polvo casero, en cuanto se evidencian también en las caspas de los animales y los hongos, como en este caso el epitelio cucaracha, que tenemos también bastante incidencia acá en Perú. Entonces, con ello, la inmunoterapia sublingual se presenta, como dijimos, una buena herramienta o una modalidad para pacientes que pueden acudir regularmente, que no pueden acudir regularmente a la aplicación de la inmunoterapia subcutánea, niños pequeños, por ejemplo, con un poco de miedo, pánico a las inyecciones, etc. Además, el nivel de seguridad, como ya hablamos, de la inmunoterapia sublingual, es mucho más elevado que el de la inmunoterapia subcutánea. En este momento no se han encontrado, en este caso, reacciones grado 5 con la inmunoterapia sublingual, versus las reacciones grado 4 o tampoco con la inmunoterapia sublingual son sumamente muy raras, ¿no? Por eso esta inmunoterapia sublingual también podría ser una de las mayores recomendaciones para pacientes que no toleran la inmunoterapia subcutánea, ¿no? Y bueno, en el ámbito internacional especializado se ha discutido también en este punto en que se ha visto que los eventos adversos sistémicos al cambiar de inmunoterapia sublingual en pacientes que presentaron eventos adversos sistémicos con inmunoterapia subcutánea, en este caso también se debe, por ello dice que se debe participar en estos casos, que es importante iniciar la inmunoterapia sublingual con una adecuada fase de mantenimiento o fase de inicio también, ¿no? Ya que los reportes en Europa han demostrado que el inicio directamente con la dosis máxima, como habíamos hablado de las dosis Rush o Bluster, como se acostumbra en algunas partes del mundo, entonces algunos pacientes no lo toleran adecuadamente, ¿no? Muy bien. Tenemos varios estudios que también hemos revisado, por ejemplo, que hablan de lo que es
efectos o beneficios de la inmunoterapia sublingual, por ejemplo, en pacientes con rinitis alérgica. Este es un estudio publicado en el que tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de autores que han presentado diferentes la sensibilidad y los beneficios en cuanto a lo que es el extractos alergénicos, por ejemplo, utilizados casi siempre en pólenes. Y también tenemos estudios con ácaros del polvo casero, utilizando las dosis, como dijimos, de los alergenos mayor por mililitro, y encontrándose la disminución del cuadro clínico importante, disminución de los síntomas y cuadro clínico, y el uso también, disminución del uso de la medicación a largo plazo, ¿no? Con valores estadísticamente significativos, ¿no? También se ha demostrado una reducción en la incidencia de asma en niños tratados mayores de 3 años, en los niños tratados con inmunoterapia sublingual a pólenes, ¿no? En este caso a Timothy Grass, ¿no? Esos en tabletas que nosotros prácticamente no lo estamos utilizando, pero es como una referencia que tenemos con el uso de inmunoterapia sublingual, que hay varios estudios placebo controlados, con mucho éxito, que han demostrado realmente el beneficio del uso de esta inmunoterapia y la seguridad del uso de la inmunoterapia sublingual en este tipo de pacientes, sobre todo los polínicos, por ejemplo, que tienen mucha sintomatología muy importante, ¿no? Y esto es lo que vemos, ¿no? Igualmente, la inmunoterapia sublingual provee en este caso estamos hablando de una, a largo plazo, provee también una disminución de los síntomas y reducción de los síntomas de asma, y también las visitas de los pacientes a los diferentes hospitales, etcétera, por la utilización de una inmunoterapia sublingual, ¿no? Entonces, tenemos acá también este estudio que es interesante revisar, por ejemplo, en el que vemos las diferentes tablas en las que muestran los parámetros utilizados, por ejemplo, en el grupo de la inmunoterapia que recibieron inmunoterapia sublingual versus los que recibieron inmunoterapia subcutánea, que vemos que la mayoría de ellos, bueno, entre hombres y mujeres, pacientes que van entre 5 a 17 años, mayores de 18 años, y que en los cuales fueron incluidos pacientes con síntomas, la mayoría de pacientes dermatológicos, pediátricos, etcétera, en los que se ven ya una disminución en cuanto a lo que es los síntomas de asma y rinitis alérgica. Y también se ve que la inmunoterapia sublingual está beneficiando lo que es la calidad de vida, ¿no? Mejora la calidad de vida en pacientes con problemas de rinitis alérgica y sobre todo en la inmunoterapia sublingual, ¿no? Utilizada en este caso casi siempre los estudios son realizados con pólenes, ¿no? Vemos acá cómo, con este caso, en el caso de los inmunoterapia sublingual con ácaros del polvo casero, van a disminuir, ¿no es cierto?, antes de la inmunoterapia sublingual y después de la inmunoterapia sublingual, cómo disminuyen los síntomas, versus también los que utilizaron alergenos con pólenes tipo GRAS, ¿no? Igualmente, vemos que también va a influenciar mucho en todo lo que es los síntomas y la calidad de vida de los pacientes, como por ejemplo la actividad diaria, el sueño, los problemas, ¿no? En este caso, parentales que siempre presentan estos niños, o problemas inclusive del colegio, ¿no? Muchos de ellos, la capacidad que tienen para poder aprender, etcétera, porque todo el tiempo están durmiéndose, todo el tiempo están con la congestión y no pueden acceder al máximo de sus capacidades, etcétera, ¿no? Entonces todo esto tiene una alteración muy importante en la calidad de vida. Entonces, al utilizar inmunoterapia sublingual, como vemos acá, es como los síntomas eran antes y después de la inmunoterapia sublingual, hubieron una reducción significativa en todos estos tipos de síntomas relacionados a su calidad de vida. Entonces, las terapias biológicas pueden entonces mejorar el tratamiento de las enfermedades alérgicas, también alérgicas alimentarias. El uso de tratamientos biológicos como la anti-IgE también puede mejorar la eficacia de la inmunoterapia oral en niños con alergia, ¿no?, alimentaria, según los datos expuestos en el último congreso de la Sociedad de Alergia e Inmunología Clínica, ¿no?, del pediatra, que se vio en
Valencia, habiéndose utilizado y obtenido datos muy favorables sobre el tratamiento también de asma y rinitis alérgica. Entonces, las terapias biológicas también constituyen el futuro en el tratamiento de enfermedades alérgicas en el caso de la alergia alimentaria también, en este caso para mejorar aún más los resultados obtenidos por la inmunoterapia oral que se está ya empezando a usar mucho en lo que es en las alergias alimentarias, ¿no? Con bastante seguridad. Y hace más de 10 años que se aprobó el primer anticuerpo, ¿no? Monoclonal, como es el omalizumab, ¿no? Y posteriormente se ha ampliado también su edad a niños mayores, ¿no? Y se ha añadido su indicación terapéutica para la urticaria crónica espontánea en niños mayores de 12 años. Estos son solo datos que tengo como para actualizar aparte de lo que es el tratamiento de inmunoterapia, también con productos biológicos, ¿no? Pero básicamente es productos biológicos, no tanto de inmunoterapia. Y bueno, acá tenemos algunos pacientes míos que, bueno, se vieron beneficiados con el uso de esta inmunoterapia sublingual, los cuales me muestran un poco su sonrisa y nos autorizaron a colocarlos. Están mostrando felices sus pruebitas de alergia, en los cuales se identificaron los alérgenos causantes de su alergia, que en este caso son rinitis alérgica y asma, casi la mayoría de ellos, y empezaron tranquilamente su inmunoterapia, terminando 3 a 5 años y reduciendo al máximo sus síntomas, y el beneficio después de este tratamiento suele durar entre 7 a 10 años, que ya es bastante, ¿no? Y las conclusiones en este caso pues serían la inmunoterapia sublingual específicamente para cuadros de rinitis alérgica y rinoconjuntivitis alérgica y asma, están demostrando ser una de las herramientas más seguras y eficaces para el control de este tipo de enfermedades. Asimismo, se sigue demostrando entonces su efecto preventivo en el desarrollo de asma en los casos de niños con rinitis alérgica nada más. Sin embargo, es necesario la realización de una buena práctica, ¿no? Como habíamos visto, de acuerdo a las recomendaciones de las guías, los consensos establecidos para evitar las fallas en el tratamiento y la aparición de diferentes efectos adversos importantes, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias por su participación. Por acá quería responder algunas preguntitas de los participantes, si me permite. Doctora, consultan al respecto del manejo de los pacientes cuando tienen inmunoglobulina E alta. En este caso, ¿cómo es el abordaje de esos pacientes? Perdón que si me repites, que no te escuché muy bien, tengo el audio, no sé por qué, muy bajo. Sí, respecto a los pacientes que tienen inmunoglobulina E muy elevada, ¿cómo hacemos el manejo en esos casos? Ya, lo que pasa es que uno de los, o sea, como habíamos visto, el diagnóstico más específico para las enfermedades alérgicas y para basarnos en lo que es la inmunoterapia, siempre va a ser la identificación de la IgE específica. ¿Okay? En este caso el prick test es la identificación en vivo de la IgE específica, pero la IgE total en general no está siendo considerada como un diagnóstico específico para un diagnóstico de asma o rinitis o un problema de alergia, ¿no? En este caso es un parámetro que sí nos va a dar una idea de que sí es un marcador que nos dice que puede haber alergia, pero sin embargo no es tan específico, por lo tanto no se recomienda en general, o sea, no nos vamos a asustar mucho cuando vemos una IgE total súper alta, porque muchas veces también puede elevarse por otras causas, ¿no? O sea, no va a ser el diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces el diagnóstico definitivo siempre va a tener que ser algo, la IgE específica. Ahora, sin embargo, si ese paciente que tiene la IgE total elevada tiene un cuadro clínico positivo, sí que nos dice que tiene una alta posibilidad de ser alérgico, obviamente, y hay que empezar a aumentar y profundizar los estudios, ¿no? Doctora, respecto al prick test, ¿cuándo elegir el tipo que se realiza? Porque entiendo que colocan varios tipos de alergenos en la piel, pero ¿cuándo eliges cuál tipo de alergeno? Ya, lo que pasa es que tenemos una batería casi siempre específica de repente por cada, a la aerobiología local, ¿no? Cada uno de acuerdo al sitio donde viven, tenemos una aerobiología local bien importante, o sea, si acá tenemos mucha humedad, etcétera, pues casi siempre elegimos los aeroalergenos más comunes que se pueden presentar acá. Por ejemplo, en nuestro medio están los ácaros, pero siempre una batería de aeroalergenos siempre va a incluir
extractos biológicos de ácaros, por ejemplo, hongos, pólenes y epitelios de animales. Entonces, dentro de eso se eligen los más comunes. En este caso, por ejemplo, en nuestro medio, los más comunes son los ácaros como el Dermatopoietes steronissimus, Farinae, Blomia. Muchas veces también probamos con ácaros raros, etcétera, ¿no? Dependiendo de la sintomatología de cada paciente, pero en general no hacemos una batería súper extensa de miles de cosas, porque o sea, realmente se identifica lo más importante, en los grupos más importantes en los cuales podemos estar sensibilizados, ¿no? Entonces, los pólenes acá, por ejemplo, o hacemos solamente yo en mi batería, tenemos un solo grupo de pólenes que están mezclados entre varios, ¿no? Para poder, más o menos algunos pacientes que vienen de otros lados, etcétera, pero no hay realmente una respuesta importante con pólenes, ¿no? Pero lo que sí sale cualquier cantidad, tenemos inclusive estudios nosotros mismos, y yo misma hice hace mucho unos estudios de sensibilización a aeroalergenos acá en Lima, donde hubo muy alta sensibilización a los ácaros, ¿no? Entonces, la batería se elige de acuerdo a la aerobiología local, de acuerdo a cada paciente, la realidad también de cada paciente, ¿sí? Gracias, doctora. Creo que, a ver, sí, yo no veo más comentarios, preguntas. Doctora, nuevamente agradecerle su participación. Sí. De todas formas, ha sido, bueno, un cierre con broche de oro, como le decimos, ¿no? Muchas gracias nuevamente. El Departamento de Pediatría del Hospital San José extiende el cordial saludo y esperamos una participación próxima en el cuarto curso de pediatría ambulatoria, y ya le estaremos haciendo llegar la invitación formal. Muchas gracias, Listo, muy doctora. amable para ustedes, ¿no? Con gusto de estar con ustedes y de compartir. Saludos Muchas para gracias, todos. doctora. Gracias. Gracias.